Bueno, Nelson, ¿cómo has estado? Bien, súper bien, ya volviendo al trabajo de oficina acá, Genial, genial. después de, después de un tiempo de teletrabajo ya volvimos con todo. Genial. Un saludo ahí a todos, a los que están dándonos la bienvenida. Bueno, Nelson, cuéntanos un poco de esto de cómo fueron tus inicios académicos, porque entiendo que pasaste de un bachillerato a psicología bachillerato y entraste a este mundo de la actividad física y el deporte. Sí, la verdad es que fue una larga historia en realidad, porque cuando salí del colegio ¿Ya? me metí a estudiar psicología, ¿ya? Perfecto. Siempre me ha llamado la atención el tema de la psicología, el estudio de la personalidad, del comportamiento, y me metí a estudiar psicología, pero en el camino me di cuenta que no era lo que más me apasionaba. Por ejemplo, iba a estudiar psicología, pero en realidad cuando iba a la universidad, a la facultad, me iba al gimnasio o me iba, por ejemplo, a leer cosas de entrenamiento, de ejercicio. Entonces, después de unos años decidí dejar la carrera, una decisión igual súper brusca, y dejé la carrera de psicología y me metí a estudiar preparación física. Y en el fondo fue porque me di cuenta de lo que más me apasionaba era el tema del ejercicio, del estudio del ejercicio, y decidí probar con preparación física. Entonces me metí a estudiar en el Instituto Profesional de Chile, donde tuve varios profesores que son bien conocidos, por ejemplo la profe Vanessa Salvatierra, ella me hizo un ramo, el profe Héctor Pazzi también, que también es súper conocido, Carlos Tarribe también estaba en esos tiempos, y Carolina Morales también, que la he visto en varios cursos por ahí. Sí, bueno. Y, y bueno, me di cuenta que fue una buena decisión al final porque me gustó bastante. Me sentí súper cómodo y al final, bueno, fue al principio difícil el tema de salirme de la carrera y hacer ese cambio, pero al final yo creo que fue una buena decisión. Porque en realidad lo que aprendí de psicología lo sigo aplicando hasta el día de hoy. Siempre es importante ese tipo de conocimiento. Qué bueno, me alegra mucho eso porque creo que hay muchos profesionales que están en ese vaivén, que es elegir una carrera y de una u otra forma se van cambiando. Entonces, un poquito de eso es importante que con tu experiencia nos vayas relatando eso, que al fin y al cabo creo que nos va dando alientos a incentivar a más personas a la actividad física y obviamente a estudiar esta carrera o esta área. Cuéntanos un poquito, rápidamente pasamos, obviamente se me pasó, obviamente, decir cómo te llamas, preséntese al público, creo que es súper Ya, importante, pero se me quedó esa idea, así que, por favor, adelante. ya bueno, mi nombre es Nelson Vera Díaz, soy actualmente kinesiólogo, preparador físico y con algunos estudios en psicología. Actualmente trabajo en Curicó como encargado del área de capacitación e investigación de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Curicó. Eso es como mi trabajo formal. Y aparte de eso, me dedico siempre, bueno, al tema de los entrenamientos. Hago actualmente asesorías de tipo online y enfocadas principalmente en los cambios de la composición corporal. Genial. Y bueno, este proceso de cambio, ¿qué ha sido la diferencia entre preparación física y kinesiología? ¿Cómo lo ves tú ese salto de una u otra forma? Sí, cuando terminé de estudiar preparación física, estuve un tiempo en un gimnasio en Santiago, pero fue muy poco tiempo, fue como el verano. Terminé en diciembre, luego estuve el verano trabajando en un gimnasio GDS, bueno, no era muy conocido, pero estaba ubicado en el centro, no sé si todavía existirá. Claro. Y tomé la decisión, bueno, de dar nuevamente la PSU en diciembre, me fue bien y decidí seguir estudiando porque en el fondo siempre me mantengo estudiando, me gusta aprender y quise dar otro paso más allá y decidí salir de Santiago. Me gustaba mucho vivir en Santiago, también fue un tema y decidí partir a Talca también, Ya, principalmente por el prestigio que tenía la Universidad Católica del Maule en la carrera de kinesiología. Yo perfecto. antes no tenía mucho conocimiento de qué consistía la carrera de kinesiología. Entonces, cuando me metí a estudiar preparación física, eh, fui conociendo un poco más de esa carrera y en realidad
me di cuenta que se relacionaba mucho con el ejercicio. Y la gracia que tenía esta carrera era que te permitía usar el ejercicio como una herramienta que mejoraba la salud, la calidad de vida de muchas personas. Permitía, por ejemplo, trabajar con un campo laboral más grande, incidir en personas con algunas patologías, como se ve mucho en la parte clínica en kinesiología. Entonces, por eso decidí seguir estudiando y también me fue súper bien porque tenía algunas nociones, por ejemplo, en anatomía, tenía algunos conocimientos en ramos como fisiopatología o en biomecánica, ya tenía algunos conocimientos de preparación física, entonces se me dio bastante bien. Entonces también fue una muy buena experiencia, aparte de la kinesiología, una V de todo, desde el área de la neurología, ¿cierto? El área respiratoria. Y lo que siempre me ha gustado es que el área musculoesquelética, que ahí más me di cuenta que eso era, que por ahí iba lo que me gustaba. Y en kinesiología, bueno, uno pasa por muchas actividades, trabaja con niños, trabaja con adultos mayores, con personas que tienen lesiones, entonces muy enriquecedor. Y también, como te decía anteriormente, me sirvieron todos los conocimientos que tuve en preparación física y también los conocimientos de psicología. Como sabemos siempre, una de las palabras más utilizadas en rehabilitación es el concepto integral, entonces todos esos conocimientos me sirvieron para tratar mejor a los pacientes. Y bueno, ahí terminé el 2015, la carrera de kinesiología. Y desde ahí ya me dediqué, bueno, volví, yo soy de Santa Cruz, no sé si ubica sexta región. Volví a Santa Cruz. ¿Ya? Y ahí me dediqué a trabajar principalmente en el tema de domicilio, en la parte kinésica, y en la parte de preparador físico también hacía algunos entrenamientos, cosas así, hasta que me salió la oportunidad en Curicó. Se presentó un cargo acá, vine a una entrevista, les gustó mi perfil, como tenía el conocimiento en varias áreas, y tomé el cargo, que era un cargo nuevo, y que era relacionado con el área de capacitación e investigación el año 2017 ya, el principio de 2017. Genial. ¿Y eso ha llenado tu expectativa laboral, de tus sueños, tus metas? La verdad fue como algo nuevo, porque es un área netamente como de gestión. Gestión, organización de eventos. En realidad me ha tocado hacer de todo en ese cargo. Muchas veces cosas nada que ver con la kinesiología ni la preparación física, pero sí, por ejemplo, mucha gestión. Gestión, formar contactos, diferentes instituciones. Entonces fue algo muy nuevo para mí. Si bien al principio cuando entré en ese cargo, igual quise meter la parte de kinesiólogo, me dediqué, por ejemplo, a atender a algunos deportistas destacados de la comuna de forma gratuita, porque quería no perder esos conocimientos. Claro. Pero después cada vez más fui como metiéndome en el área de gestión y me di cuenta que igual me gusta, igual uno le toma el gusto a organizar eventos y desde el 2017 que estamos trabajando en eso y la verdad es que ha sido súper bueno. En cuanto a mis expectativas, sí, por un lado sí, porque he aprendido muchas cosas. He usado, por ejemplo, este trabajo para aprender de todo, sobre todo en áreas que yo no conocía, por el área de gestión, de organizar eventos masivos. Entonces también le he sacado bastante provecho, además que se relaciona directamente con el deporte. Trabajamos, por ejemplo, con personas de la comunidad como también con deportistas. Entonces, nuestro objetivo es promover los hábitos de vida saludables. Perfecto. ¿Y te gustaría volver a los gimnasios, a esa vida, o prefieres directamente quedarte en lo que estás? Buena pregunta. La verdad es que me gustan los dos mundos. Sí. Me gusta el tema de entrenar, de estar ahí con las personas. No es lo mismo entrenar a una persona de forma online, obviamente, pero sobre todo en este tema de cuarentena ha sido la forma principal en la que uno puede intervenir. Pero me gusta estar ahí con las personas, corregir los ejercicios. Además en la corporación también trabajaba, por ejemplo, en el día, en oficina,
Y en la noche claro, trabajaba en el gimnasio, trabajaba todo el día. Así, cuando empecé en Curicó, entraba a las 9, salía ya, a las 6:30, luego me iba al gimnasio y salía hasta las 11 de la noche. Todo el bien día esforzado. de entrenamiento. Sí. Entonces también se complementaba. Luego tomé a un grupo de una agrupación que se llama Guatitas Delantal, que son personas que buscan ser operadas, ¿cierto? Ya, Mujeres que quieren ser operadas de una abdominoplastía. Y también estuve trabajando con ellas. Uno de los requisitos que les piden a ellas es bajar cierta cantidad de peso. Entonces también fue más trabajo ahí y prácticamente estaba todo el día, desde salía de la oficina, me pasaba a las 7 al gimnasio, de 7 a 9 estaba con ella y de 9 a 11 estaba con otro grupo, entonces era prácticamente todo el día trabajando. Era bastante esforzado, pero en el fondo era lo que me gustaba y no sentía como mucho estrés ni nada, porque es lo que me gusta. genial, mira, súper importante eso, que lo que te gusta al fin y al cabo, darle hacia adelante, porque al fin y al cabo eso nos va a dar eh, siempre la energía. Así que, ¿y esto de la pandemia, cómo te ha afectado? ¿Te ha favorecido? ¿Cómo ha sido? Raro fue al principio, algo nuevo, sobre todo, por ejemplo, acá en Curicó vivo solo, Ya, entonces me ha tocado pasar bastante tiempo solo la cuarentena. Entonces eso al principio fue un poco extraño porque igual me gusta hacer cosas, actividades, salir, no sé, hacer ejercicio al aire libre. Me gusta, por ejemplo, practicar calistenia. perfecto. Entonces tuve que adaptar, trabajar acá en el departamento, que igual es chico, entonces uno se tiene que adaptar. Pero al principio fue un poco extraño, después uno se va acostumbrando, yo creo que uno se puede adaptar a todas las circunstancias y también puede aprender, pues yo creo que he aprendido mucho en esta cuarentena, principalmente como en el autoconocimiento, si nos ponemos más profundo. Eh, Exacto, nos pasa. el autoconocimiento creo que ha sido súper bueno, me ha servido porque creo que lo principal que uno debe aprender, sí, como a nivel personal, es estar bien solo primero, a conocerse y, y desde ahí yo creo que ir creciendo. Entonces, siempre yo creo que toda circunstancia uno le puede sacar provecho. Así que eso es lo que he hecho acá. Lo más difícil ha sido el tema de estar lejos de la familia, Claro, porque soy bien cercano a ellos. Curicó igual queda cerca de donde vive mi familia, entonces viajaba constantemente, pero eso ha sido, obviamente usamos las herramientas tecnológicas y igual nos comunicamos de forma seguida, pero no es lo mismo, sobre todo porque tengo sí, sobrinos chiquititos, entonces uno lo extraña, el cariño y todo eso. efectivamente, no es lo mismo. Sí, y lo Y otro, bueno, que sacar el provecho del tema profesional también de asesoría, de trabajar en paralelo en cuanto al teletrabajo formal y asesorar a mucha gente que también buscaba la manera de entrenar en su casa, entonces no sabía cómo empezar y ahí también uno pudo, pudo acercarse a ese tema y ayudarles con algunos planes de entrenamiento. perfecto. ¿Qué diferencia hay entre la kinesiología y el entrenamiento que ven a lo mejor un preparador físico? ¿Cuál es la diferencia que tú has encontrado y que le has logrado también darle el potencial de una otra forma, una de las dos carreras o las dos? Yo creo que la diferencia está en que en el tema de la kinesiología, por ejemplo, cuando uno ve a un paciente que se lesiona, una gran parte de la rehabilitación consiste en ejercicio, o sea, para mí es la parte principal. Obviamente se utilizan fisioterapia y ciertas máquinas que ayudan también a recuperar una lesión, pero en cuanto a yo, para mí lo más importante es el ejercicio. Lo que uno hace como kinesiólogo es readaptar la persona que tuvo la lesión, recuperarla de a poco y ya cuando está bien uno le da el alta. En cambio, en la preparación física, yo creo que más enfocado en mejorar esa condición física, en que la persona llega, uno le hace las evaluaciones y va y genera un mayor impacto en cuanto a la mejora de la condición física. Sin embargo, en la kinesiología va más bien en un área de rehabilitación y después uno ya deja de ver al paciente. Claro, El paciente se recupera y lo deja de ver. O en el caso de deportistas, uno también puede trabajar con ellos en prevención de lesiones. Ahí uno tiene más cercanía al tema del preparador físico. Pero claro, en las consultas generales es como eso, uno se encarga como de hacer una rehabilitación,
una buena rehabilitación y el paciente ya cuando se recupera se va. Esa es como la diferencia. Genial, importante eso saber, porque de la mano de un profesional como tú, que nos da esa experiencia que es importante, saber Sí, que ambas son importantes, pero lógicamente son compartidas, pero no son, son estrictamente una línea y una parte y después continúa la otra. claro. Y cuéntame un poco tus, no, tus proyectos, conozcámonos un poquito más de otra forma, tus sueños, cuáles son, de aquí, cómo te ves a unos 5 años, 10 años más adelante. Proyecto, bueno, lo que me gusta es, bueno, el entrenamiento, ayudar a las personas a conseguir su objetivo. Pero me gustaría ayudar a mucha gente, así tratar de llegar a mucha cantidad de personas, tener, por ejemplo, mi página, generar contenido educativo para ellos. Eso es lo que me interesa y lo que he estado haciendo de a poco, de a poquito, pero por ese lado voy. Obviamente especializarme, me encanta estudiar, me mantengo estudiando siempre, la verdad, pero después de estudiar kinesiología, si bien tomé algunos cursos, no he tenido aún, no he tomado, por ejemplo, me gustaría un diplomado o quizás más adelante un magíster. Seguir especializándome porque ahí yo creo que está la clave en seguir actualizando. Cada vez salen nuevos conocimientos y a veces uno cree que por leer un estudio que salió ya, no sé, ayer, Claro, puede pensar que lo sabe, pero en el fondo más adelante va a salir otro estudio que dice lo contrario, entonces uno debe mantenerse estudiando siempre. Y eso es lo que me gusta, aprender, y por ese lado voy. En cuanto al trabajo acá, me gusta, pero siempre quiero algo propio, algo que maneje yo y eso, por ahí va, yo creo. genial. Y de una u otra forma, en el transcurso de tu vida laboral, en general, ¿cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poquito, o sea, algo que haya sido bonito, que de otra forma te has dado cuenta con alguien que ha logrado su objetivo, o bien puede ser una experiencia graciosa que nos puedas comentar de los procesos que has vivido también. Bueno, al principio, ya cuando llegué acá, llegué a Ya, Curicó, yo no soy de Curicó, pues entonces llegué acá, me ofrecieron ese trabajo, por ejemplo, tuve una entrevista el viernes, ¿ya? perfecto. Me fue bien, entonces fui a buscar mis cosas, busqué un lugar donde vivir, llegué un domingo a Curicó y el lunes ya entraba a trabajar. Entonces no conocía a nadie, bueno, solo conocía a una persona que era mi pareja en ese tiempo y no tenía contacto y nada, entonces mi gran objetivo en ese año era generar actividades de capacitación dirigidas a toda la comunidad. Entonces no sabía cómo hacerlo, ese fue como mi principal desafío, buscar la manera de cómo generar ese tipo de actividades masivas sin conocer a nadie y dentro de un periodo de tiempo bastante, estamos hablando de un par de semanas. Claro. Entonces, al principio igual obviamente me compliqué y hasta que encontré la manera, busqué, hasta que me contacté con la Universidad Católica del Maule y me reuní con una persona de extensión académica y desde ahí resultó todo bien. Obviamente la primera actividad yo estaba así como no sabía si iba a resultar porque tuvimos poco tiempo de difusión. Me acuerdo que hasta yo mismo hice el afiche y todo. Y, y lo bueno es que el día de la actividad, que era un día sábado, yo llegué, ya ordené todo y afortunadamente llegó mucha gente. Llegó mucha gente, nosotros hicimos como la inauguración, entonces llegaron como 100 personas. Y yo, como era la primera actividad y le dimos como 2 días de difusión, pensé que no iba a resultar. Entonces, resultó todo bien y desde ahí ya empezó un trabajo que, si bien el primer año se hicieron algunas capacitaciones que se hacían los sábados, después poco a poco empezó a crecer esto y ya hemos hecho muchas actividades de capacitación, charlas, hemos tenido la visita de algunos destacados, por ejemplo Vicente Ormazábal, Pablo Sáez también, entonces, y de todo tipo, por ejemplo, hemos hecho actividades dirigidas al adulto mayor, hemos hecho actividades para niños, para las mujeres,
Entonces, muchas veces nos pasa que la gente lo agradece bastante, sobre todo el año pasado, nosotros fuimos, ya generalmente hacíamos actividades dirigidas a la comunidad en el centro. Ya el año pasado empezamos a ir a los sectores. Nos contactábamos con juntas de vecinos que nos solicitaban, por ejemplo, nos interesa este tema de entrenamiento. Nosotros íbamos, armábamos una capacitación y la gente nos recibía súper bien. Entonces ha sido bien enriquecedor. Eso de una parte, porque además nos ha tocado trabajar en el tema del apoyo a los deportistas. Y ahí hemos, por ejemplo, hemos desarrollado un sistema de selección para que tengan su beca. Hemos conformado un grupo con varios profesionales. Pudimos formar un equipo multidisciplinario de apoyo al deportista, o sea, le damos un apoyo súper importante, no solo en el tema de económico, sino que además le damos la posibilidad de tener preparación física, nutrición, psicología deportiva. Entonces, de a poco yo creo que hemos ido creciendo. Y creo que podemos alcanzar mejoras en bueno, este año lamentablemente nos tocó el tema de la pandemia y nos quedaron varios proyectos pendientes. Por ejemplo, este año queríamos implementar el tema de un gimnasio abierto a toda la comunidad, pero dirigido a personas que tengan enfermedades, por ejemplo, artrosis, o que tuvieran prótesis de rodilla o de cadera, o en personas con enfermedades metabólicas. Lo íbamos a abrir en marzo, pero lamentablemente pasó todo esto, pero ya va a quedar para el futuro. ¿Qué más? También nos tocó la oportunidad de recibir un premio que fue el año antepasado, si no me equivoco, a nivel de municipalidades, que se premió un proyecto que era de entrenamiento de la fuerza en el adulto mayor. Y se premiaban a diferentes municipalidades de Chile que hacían proyectos interesantes desde el punto de vista deportivo. Entonces nos tocó ir a Santiago, bueno, no me acuerdo en qué sector fue, pero ahí se hizo una ceremonia a nivel nacional y recibimos premio como corporación, que también fue una buena experiencia. Sí. Felicidades por esos proyectos, son importantes para las personas y especialmente para los que más lo necesitan. Exacto. Bueno, hablemos del tema que nos trae el título de la conversación, las variables de la hipertrofia. Exacto. ¿Cómo podemos nombrarlas? ¿Cómo tú las denominas? ¿Cómo la vas conjugando? Ya. Bueno, primero comentar por qué me interesé en ese tema. Claro. Que es como uno de los objetivos más buscados para las personas que buscan entrenamiento enfocado en la parte estética, en la mejora de la composición corporal. ¿Y cuál es el tema acá? Que existe mucha controversia, podríamos decir, o mucha confusión en cómo manejar estas variables, e incluso confusión en la definición de estas variables, por ejemplo, en cuanto a intensidad, en cuanto a volumen, ¿ya? Entonces, en base a eso, fui estudiando ya hace bastante tiempo y aplicando, porque muchas veces aparecía esta tendencia, entonces uno la leía, ya le encontraba sentido, después la iba aplicando y ahí después uno iba viendo si funcionaba o no, y principalmente ver si funcionan las personas que lo entrenan, porque uno como entrenador puede tenerlo súper claro y puede transmitírselo a sus entrenados, pero a lo mejor ellos no lo interpretan de buena manera o no lo aplican de buena manera. Entonces, acá lo primero es saber cuál es el mecanismo que genera la hipertrofia muscular. Y en el fondo debemos entender que la hipertrofia muscular es una adaptación que se da producto del entrenamiento de la fuerza, de cierto tipo de entrenamiento de la fuerza, y ahí es importante la manipulación de estas variables, que ya que las conocemos, ¿cierto? Las principales hablamos de volumen, intensidad y frecuencia. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿de qué manera se produce la hipertrofia muscular? Y es una adaptación que se produce al aplicar de forma sistemática tensiones con cierta intensidad a un grupo muscular. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, entran en juego las variables del entrenamiento. Y la variable, yo creo, no digamos más importante, porque en este último tiempo se generaba un gran debate algunos son partidarios de la intensidad, otros partidarios del volumen, y hay como un debate que yo creo que no tiene sentido,
porque las tres variables mencionadas anteriormente son igual de importantes. Pero sí podríamos decir como la llave que abre la puerta hacia la respuesta fisiológica de aumento de la masa muscular es la intensidad. Pero aquí es lo que puede generar confusión, porque debemos hacer la distinción entre la definición de intensidad y nos encontramos con intensidad de la carga y la intensidad de esfuerzo. ¿Ya? Intensidad de la carga podríamos entenderla como relacionarla con la carga externa. La carga externa es todo lo que nosotros podemos cuantificar, por ejemplo, los kilos que movemos o la cantidad de repeticiones que hacemos con cierta carga. ¿Ya? Intensidad de la carga se suele utilizar, por ejemplo, la repetición máxima o ya ese tipo de... se suele utilizar principalmente, y lo otro que es la intensidad de esfuerzo y que va netamente relacionado con el carácter de esfuerzo, la intensidad, por ejemplo, la percepción de esfuerzo, o lo que se utiliza bastante hoy en día, que es las repeticiones en recámara, repeticiones en reserva, el famoso RIR. Entonces acá lo importante es que nosotros debemos considerar la intensidad de esfuerzo como base para comenzar a generar esta respuesta fisiológica. Entonces, ¿qué entendemos por intensidad de esfuerzo para un entrenamiento de fuerza enfocado en la ganancia de masa muscular? Debemos trabajar con alto grado de esfuerzo, ¿ya? Con alto grado de esfuerzo, y esto se refiere a trabajar cerca del fallo muscular, ¿ya? No necesariamente llegar al fallo muscular, de hecho no se recomienda de llegar de manera sistemática, ya que genera mucha fatiga, pero sí trabajar cerca. Hablamos de dejar entre 3, 2 repeticiones en reserva. Eso es lo primero. A partir de eso, nosotros ya podemos generar estas adaptaciones fisiológicas, y desde ahí nosotros ya podemos jugar con la intensidad de la carga y con el volumen. ¿Ya? Sí, entonces debemos entender que si nosotros trabajamos cerca del fallo, vamos a generar un alto reclutamiento de las unidades motoras y una fatiga de estas fibras que fueron reclutadas. Y eso es lo que al final va a provocar lo que se llama la mecanotransducción, que va a generar que se traduzca esta señal mecánica en una señal química que va a desencadenar finalmente en un aumento en la síntesis proteica. Y eso, en definitiva, si se mantiene de forma sistemática, va a permitir que se genere un aumento en la masa muscular. Perfecto. Y cuéntame un poco de este tema de la frecuencia de entrenamiento, con un poquito con el volumen de la carga, cómo lo vas conjugando, cómo lo vas haciendo tú. Ya. Acá, una vez que nosotros ya establezcamos este estímulo efectivo a partir de la aplicación de una correcta intensidad de esfuerzo, nosotros acá lo que hacemos es mantener este estímulo efectivo durante un periodo de tiempo, en este caso un mesociclo, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿qué dicen los estudios en relación al volumen? Bueno, acá también debemos definir qué entendemos por volumen. Y también existen muchas formas de cuantificarlo, pero para hacerlo más simple, lo entendemos por series efectivas. Número de series efectivas por grupo muscular realizado en un microciclo, o para hacerlo más fácil, en una semana. Número de series efectivas por grupo muscular a la semana. Entonces, ¿qué es una serie efectiva? Son en realidad las series difíciles, las series que nos cuestan, y es porque estamos trabajando con un alto grado de esfuerzo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la investigación? Que existe una relación entre la dosis, ¿ya? A partir de cierta dosis se genera una respuesta. Y se ve que tiene una relación de U invertida. Y a partir de aplicar más dosis, en este caso más series semanales, va a aumentar esta respuesta fisiológica hasta cierto punto, donde a pesar de que aumente la cantidad de series, no voy a provocar una mayor ganancia, e incluso en algunos momentos se ve ese descenso de la curva, y puede ser incluso perjudicial o contraproducente, ya que va a acumular mucha fatiga, y eso va a significar una disminución en el rendimiento. Entonces, se trata, yo creo, de buscar el volumen ideal para cada persona. Y aquí, si bien existen algunos datos que dicen que se debe trabajar en volúmenes entre 10 a 20 series, yo creo que de ahí uno comienza trabajando, por ejemplo, con volúmenes más bajos, 10 a 12 series en un mesociclo,
ve cómo responde el deportista, el entrenado, y ya el próximo mesociclo puede hacer otro incremento en el volumen. Lo importante acá es saber que cuando uno incrementa el volumen, si lo hace de forma muy brusca, por ejemplo, si una semana trabajo con 10 series, la otra semana trabajo con 12, la otra semana con 14 y la otra con 18, por ejemplo, estoy generando un aumento muy brusco en la carga interna. Entonces puede ser contraproducente también porque puedo no manejar de buena forma la fatiga y eso va a generar una disminución del rendimiento y un aumento en el riesgo de lesión. Efectivamente. Posterior a esto, bueno, yo te pregunto por la selección de los ejercicios, que también es importante a la hora porque ciertos ejercicios generan una carga o una fatiga mayor y puede generar de una u otra forma este proceso inverso, de una forma ya partiendo. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú de esta selección y la técnica, que es súper importante hoy en día? Sí. Para la selección de ejercicios yo creo que, bueno, depende de cada persona, pero si pensamos en alguien que va a empezar a entrenar, lo primero siempre debemos partir desde lo general, ¿ya? Enseñar los patrones básicos de movimiento y desde ahí construir una buena técnica, ¿ya? No sacamos nada con enseñar una gran riqueza de ejercicio si se construye en una técnica inadecuada, porque después el corregir una técnica cuesta mucho, porque la persona ya al hacer un ejercicio muchas veces se genera un patrón de movimiento y si se genera de forma errónea cuesta mucho corregirlo. Entonces debemos comenzar siempre con ejercicios básicos, los patrones de movimiento básicos, empuje horizontal, empuje vertical, tracción horizontal, y si contamos con máquinas, también súper recomendado porque las máquinas nos dan una estabilidad y además lo principal en este caso, la persona que empieza a entrenar, es asegurarnos de que tenga el mínimo riesgo de lesión. Desde ahí y construyendo esa base de movimiento y como tú mencionabas, la base de esta, si la típica pirámide que nosotros vemos de entrenamiento, siempre la base es una correcta técnica de ejecución. Desde ahí uno empieza ya a construir y a jugar con las variables, pero lo principal siempre es la correcta ejecución. De hecho, cuando nosotros hablamos de la cercanía al fallo, siempre nos referimos al fallo técnico, no al fallo mecánico. Eso también es muy importante porque, sobre todo en personas que son principiantes, no tenemos que buscar el fallo mecánico porque la persona puede quizás realizar, está haciendo una serie y hace 10 repeticiones, quizás podría realizar 2 más, pero a costa de sacrificar la técnica. Entonces, no es lo que buscamos, tiene mucho riesgo de lesión, entonces siempre lo primero es asegurar una buena técnica y desde ahí empezar primero generando, como bien sabemos, las primeras adaptaciones son a nivel neural, ya después de un par de semanas ya tenemos adaptaciones a nivel periférico. Entonces, eso es lo primordial, empezar por lo básico y ya a medida que la persona vaya adquiriendo experiencia, sumar nuevos movimientos para dar diferentes estímulos. Efectivamente. Y otra variable importante es las pausas, en esto que muchas veces hay personas que descansan 5 segundos, 10 segundos, uno lo mira en los gimnasios y es como, tranquilo, esto es paciencia y un proceso. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, también es una variable importante el tema del descanso entre series. Ahí, bueno, existen también varias recomendaciones. Por ejemplo, hablan de entre 1 a 2 minutos, o en las series más pesadas, descansar entre 2 a 3 minutos. Lo importante acá y lo que yo suelo recomendar es la autorregulación, que la persona realice una serie, cuando se sienta bien para realizar de buena forma la siguiente serie, lo haga, ¿ya? Hay muchas personas que son impacientes, que no les gusta descansar mucho, pero lo que debemos hacer acá es asegurarnos de aplicar un buen estímulo. Si nosotros hacemos en un ejercicio con cierta carga, hacemos 10 repeticiones, descansamos 5 segundos, la siguiente serie voy a sacar quizás 5 repeticiones. Y si bien voy a trabajar cerca del fallo muscular, voy a generar un buen estímulo, pero la serie va a ser difícil cuantificarlo, porque una semana voy a hacer 10, 5, 4 en la última, la otra voy a hacer 10, entonces no va a ser como ordenado. Yo prefiero que la persona vaya progresando, porque si descansamos poco, también limitamos esa progresión, porque se va a generar mucha fatiga.
Entonces siempre yo creo que es bueno recomendar entre 1 o 2 minutos, pero al final yo opto por la autorregulación. Cada uno sabe cuándo se siente preparado para dar lo mejor posible en la segunda serie o la tercera serie. Efectivamente, ahí el principio de individualización es súper importante y el principio de sobrecarga también es fundamental, porque la gente también cree, y de hecho ahí nosotros como profesionales tenemos que hacer ese hincapié que de una otra forma el resultado de esto, del objetivo de la hipertrofia o de la recomposición corporal, que comparten el mismo camino, Sí. es paciencia y por eso de a poco no se logra de la noche a la mañana, súper importante y tenemos que persuadir de la mejor manera porque nosotros somos los profesionales que sabemos lo que puede llegar a pasar si es que no se conjuga bien una planificación, súper importante en eso. Exacto. Y Y por otro como lado, tú el bien tiempo, mencionas, ¿sí? cuenta. Dale, No, no. como tú mencionabas súper bien que el tema de la individualización, y ahí nosotros como entrenadores debemos generar planes de entrenamiento que sean flexibles también para las personas, porque lo que buscamos también, que se usa bastante el término de adherencia, y que es como la clave, pues si la persona no se adhiere al plan de entrenamiento no va a conseguir sus resultados, por lo tanto nosotros debemos que diseñar lo que mejor se adapte a cada una de las personas, no solo en cuanto, porque podemos tener muchos conocimientos de la parte fisiológica y diseñar el mejor plan de entrenamiento, pero si a la persona no le parece entretenido, no se va a motivar y puede dejar el entrenamiento botado. Efectivamente. Lo otro que mencionaste, que también es fundamental, el principio de la sobrecarga progresiva. ¿Ya? Ese principio, bueno, más que un objetivo, es una herramienta para llegar a lo que buscamos, que es la hipertrofia. Entonces, ¿en qué consiste la sobrecarga progresiva? Y si volvemos a lo que estábamos mencionando anteriormente de la intensidad, yo lo veo, la sobrecarga progresiva, como una herramienta para mantener esa intensidad de esfuerzo durante un periodo, por ejemplo, durante un mesociclo. ¿Qué significa esto? Si yo trabajo 3 series de 10 repeticiones con 50 kilos, ¿ya? Voy a generar un grado de esfuerzo 8/10, por ejemplo, ¿ya? Si Perfecto. no hago una sobrecarga progresiva, como yo me voy a adaptar a esa carga, si aplico la misma carga la siguiente semana, a lo mejor me va a generar un esfuerzo de 7/10. Claro. Digo, con la misma carga me va a generar un esfuerzo de 6/10. Entonces la sobrecarga progresiva lo que hace es asegurarnos que nosotros demos el estímulo efectivo para generar esta adaptación a nivel físico. Genial, importante eso. Porque, bueno, lo volvemos a repetir. Lo ideal es mantenerse en lo óptimo, no en lo sobre más ni en lo sobre menos, no de una forma punto medio. Y por otro lado tenemos el tiempo bajo tensión, el tempo, que muchas también se le dice en España, que también se le da poca importancia, pero hay que mantenerlo también para no llegar a una fatiga extrema de una u otra forma y mantener a la persona, lo que acabamos de recién hablar, en este punto medio. Sí, antes se solía considerar como importante hace un par de años atrás. Sí, Hoy está un poquito más arriba en la pirámide que siempre hablamos, está como se le ha quitado un poquito de importancia, pero sí tiene relación. Y en este caso yo creo que el tiempo bajo tensión, si nosotros trabajamos cerca del fallo muscular, vamos, las últimas repeticiones que son las consideradas como efectivas, las repeticiones que son difíciles, a pesar de que nosotros queramos movilizar la carga de forma rápida por esta fatiga que se ha ido generando, y hay que considerar que cada fibra está haciendo la máxima cantidad de fuerza que puede, sí, entonces la velocidad igual va a ser baja, a pesar de que quiera moverlo rápido. Y yo, por ejemplo, pensemos en dos situaciones. Que yo trabajo con tiempos bajo tensión en este caso, hago la fase concéntrica en 2 segundos y la fase excéntrica en 2 segundos. Estaría trabajando 4 segundos cada repetición. efectivamente. ¿Ya? Versus otra serie que yo hago la fase concéntrica en 1 segundo y la bajo en 1 segundo. Estaría trabajando en 2 segundos cada repetición. Si en ambas series yo llego al fallo muscular,
la última serie, o sea, las últimas repeticiones van a tener velocidades similares, porque se generó una fatiga, entonces no se considera tan importante esa variable tanto como la intensidad, lo que hablábamos de antes. Si aseguramos que la persona llegue a un alto grado de esfuerzo, la variable del tiempo bajo tensión no es tan importante de considerar si aseguramos lo otro primero. Efectivamente. Y porque de una forma ahí es lo que personalmente yo cuando trabajo ocupo eso cuando ya estamos cercanos a las semanas más pesadas, dependiendo del cliente, y le doy el énfasis porque le damos la contracción. Entonces la contracción excéntrica, claro, todos sabemos que tiene una mayor daño muscular que podría generar un poquito más de esta de progresión. Ojo, el daño muscular hay que tener cuidado, hay que manejarlo bien, no es algo tan sencillo de decir, no, que rompa fibra y no importa, demos, ¿ya? Es importante manejar esa variable, así que cuidado a todos. Y por último tenemos la progresión, ¿ya? Esta que ya es lo último, que mucha gente cambia los ejercicios y le pone intensidad y más peso, que es la variable más fácil, subirle 2 kilos, 3, 5 kilos. Cuéntanos un poquito de esto. Muy buena pregunta, ¿no? Me parece súper buena porque, bueno, te referiste a varias cosas. Una, los ejercicios. También nos encontramos, yo creo que una dificultad que tenemos muchos entrenadores es manejar que los usuarios se aburran en algunos casos de algunos ejercicios y quieran cambiar constantemente. Entonces nosotros debemos convencerlos de que no es lo adecuado, que nosotros debemos mantener unos ejercicios para sacarle el mayor provecho a cada ejercicio, progresar lo más posible en cada ejercicio y cuando ya lleguemos a un punto de estancamiento, recién ahí pensar en cambiarlo. Eso es una parte. Lo segundo, hay varias formas de generar una progresión y la clave para conseguir resultados es establecer una progresión. Entonces podemos progresar a partir de la carga externa o también de la carga interna. Entonces, ¿qué entendemos por carga externa? Como lo mencionamos anteriormente, la carga externa es lo que manipula el entrenador, por ejemplo, la cantidad de kilos, la cantidad de repeticiones y la cantidad de series, podríamos decirlo. Y la carga interna corresponde a la respuesta, en este caso podríamos ver con la percepción de esfuerzo o con el RIR. ¿Ya? Yo por lo menos prefiero manipular la carga externa y la carga interna dejar fija en cada mesociclo. Entonces, por ejemplo, si una persona que está recién empezando a entrenar, me aseguro que esté cerca del fallo, pero trato de dejar unas 3, 4 en reserva. Y a partir de eso, voy generando cambios ya sea en la carga o en el número de repeticiones. Y en algunos casos, aumentar el número de series. ¿Ya? Porque la otra forma de progresión es un poquito más complicada en cuanto a la gestión, si trabajamos, por ejemplo, con progresión sobre la carga interna, y una semana trabajamos dejando 4 en recámara, 4 en reserva, la próxima semana podemos dejar 3 en reserva, la siguiente 2 en reserva, y ahí tenemos que entrar a manipular aún más la carga, las repeticiones y el número de series. Lo otro que también, mira, yo antes solía decirle a las personas que entrenaba, mira, trabaja dejando 2 en reserva. Y me di cuenta que no lo gestionaban de buena manera, que muchas veces pensaban que dejaban 2 en reserva, sin embargo, si uno les decía, a ver, sigue hasta el fallo muscular, podían hacer 8, 9, incluso 10. Claro. Entonces, infravaloraban o valoraban de más el esfuerzo que hacían. No necesariamente estaban trabajando cerca del fallo, sino que muy lejos del fallo, y decidí no dejarlo en manos de ellos, sino que yo mismo, a partir de un test inicial, ir generando esta sobrecarga y dejar a la persona que está entrenando solo enfocándose en realizar una buena técnica del ejercicio y no pensando en cuántas repeticiones le quedan. Decidí quién mejor. Por ejemplo, la progresión que uso bastante es la clásica que se ha utilizado durante mucho tiempo, que es la doble progresión, donde uno le da cierto número de repeticiones a la persona con una carga. Cuando la persona ya en las 3 series o 4 series que nosotros le demos,
cumple con ese rango de repeticiones, aumentamos un poco la carga y volvemos a empezar. De esa manera me aseguro que la persona deja alguna repetición en reserva durante las primeras series y en la última quizás llega a un grado de esfuerzo mayor. Y ahí solo se preocupa de realizar el ejercicio de buena manera. Genial. Y aquí estábamos hablando solamente de hipertrofia, pero la hipertrofia tiene otra variable que lo tienen que ver otro profesional, pero es súper importante, la nutrición. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo se lo convence al cliente de que tiene que tomar esa nutrición? Porque muchas veces creen que esto es ejercicio nomás y el ejercicio lo hace todo y la verdad es que mitad y mitad. Sí, bueno, acá principalmente el estímulo, en este caso que nosotros damos del entrenamiento, que va a generar una respuesta fisiológica, pero también requiere de un buen descanso y una adecuada nutrición. Si nosotros queremos generar un aumento en la síntesis proteica, también necesitamos la parte nutricional. Entonces, yo siempre, la idea es trabajar con una persona profesional del área. Por ejemplo, yo puedo dar consejos, soy un nutricionista, entonces lo ideal es que la persona se asesore con un profesional, con un nutricionista, y porque debe entender que es parte importante, fundamental para conseguir un resultado. Muchas veces no se logran estos resultados porque piensan que solo con el estímulo de entrenamiento podrían generarlo, pero si pensamos en lo óptimo, debe ser combinar entrenamiento, nutrición y un descanso adecuado. Esos son como los elementos facilitadores que en el fondo van a llevar a conseguir el objetivo que se busca. Efectivamente, importante el trabajo interdisciplinario y obviamente se puede interdisciplinario, pero si no, multidisciplinario es importantísimo, porque hoy en día nuestra área se basa en que todo lo hacemos todo, entonces es importante saber que debemos tomar un camino. Uy, todo entretenida la conversación. ¿Qué más nos puedes contar de esto, de este tema, cómo entrena a las personas también ahora, más allá, ya que entramos con esto de las variables, a través de del internet, que es más incómodo, es más un poquito... Sí. ¿Cómo Sí, bueno, te has acomodado? Bueno, lo primero siempre, generar una cercanía y confianza con la persona que nos está entrenando. Yo creo que el plan de entrenamiento se construye entre ambas partes, ¿ya? Uno propone, en base a la entrevista inicial, propone un sistema de entrenamiento, pero luego va viendo cómo responde la persona. Y ahí es importante generar esa confianza porque nosotros como entrenadores necesitamos ver cómo va respondiendo esta persona y utilizamos, por ejemplo, los típicos cuestionarios, el índice de bienestar, por ejemplo, vemos cómo la persona duerme, si tiene dolores musculares, vamos viendo cómo se recupera ya de cada sesión o en cada semana. También vamos viendo su nivel de motivación. Si la persona no se motiva, quizá el entrenamiento no es muy entretenido para ella, entonces uno le va proponiendo cosas, obviamente utilizando todo lo que uno sabe como la parte de seguridad, ¿cierto? Disminuir el riesgo de lesiones. Y muchas veces uno va jugando, va estableciendo algunos ejercicios, se da cuenta que hay ejercicios que a mucha gente no le gustan. Por ejemplo, siempre me pasa con la sentadilla búlgara, que todos la odian. Entonces, uno las va modificando e incluso, por ejemplo, puede agregar algunas estaciones como un cardioacelerador, por ejemplo, que se recupere mientras, o en circuito, a las personas que no les gusta mucho el tema de descansar, estar sin hacer nada. También uso el tema del trabajo en circuito o hacer una super serie, por ejemplo. En realidad, por eso me refiero que uno que se va construyendo. Entonces, con las personas puede generar muchos tipos de entrenamiento, pero lo ideal es cumplir con las variables y ejecutarlas de buena forma, porque eso en realidad es lo que buscan y los va a mantener junto a nosotros si van viendo resultados, ¿ya? Porque también, aparte de generar entrenamientos que sean motivantes, también que sean efectivos, de eso se trata. La persona ya cuando empieza a ver algunos cambios se motiva, y lo otro que también es fundamental es que uno como profesional le vaya explicando el proceso al usuario, que la persona se vaya metiendo en el mundo del entrenamiento, vaya entendiendo qué es lo que está provocando en su cuerpo al realizar una serie con ese nivel de esfuerzo, y mientras más sepa la persona por qué lo está haciendo, más se va a adherir también al plan de entrenamiento.
Y en mi caso me ha tocado de todo, de todo. Lo que sí me ha gustado bastante es que se genera un lazo con la persona y uno al final termina siendo amigo del usuario y se genera esa confianza y es súper gratificante porque uno ha conocido, bueno, en mi caso he conocido bastantes personas y son súper motivadas y eso también a uno lo motivan a seguir trabajando en esto. Efectivamente. Oye, ¿a ti cómo, o sea, yo también hago clase, y cómo lo haces con la cámara? De una otra forma, es súper importante poner ahí la cámara y que la persona sepa para uno identificar la técnica, ver un poquito Ah, de todo. eso sí, la verdad es que es bien difícil, sobre todo cuando quiero demostrar algo, uno Ujú. se los tiene que ingeniar solamente. En mi caso también, pues, también es la parte más difícil porque eso es lo complicado, que uno quiere estar ahí cuando ve que la persona está haciendo un movimiento de mala forma, uno quiere estar ahí y Sí. corregirlo, no se puede. Entonces, ahí entra harto en juego el tema de la demostración. Entonces, si bien ya, por ejemplo, me la arreglo para que se vea el cuerpo completo, entonces lo que hago es eso, igual que tú, un videollamada, o también les pido video y le hago el análisis de Perfecto. las correcciones. También es muy importante eso porque, como te decía anteriormente, lo que buscamos siempre es la disminución del riesgo de lesión. Entonces, si nosotros no vemos a la persona cómo está haciendo el ejercicio, podemos estar generando patrones de movimiento erróneos que se van a traducir más adelante en alguna lesión y la persona no va a seguir entrenando. Así que eso es como lo principal. En mi caso, como te decía, con las personas que ya llevo bastante tiempo, ya saben cómo funciona el tema, me mandan los videos, cuando sienten alguna molestia o algo, también me consulten y ahí también entra la parte del kinesiólogo, también hago las Ok. evaluaciones y también es muy difícil hacer las evaluaciones porque cuando una persona me dice, sabes, tengo una molestia, me apareció esta molestia, y yo digo, ya, mira, conectémonos y te voy a hacer una evaluación virtual. Y uno hace la evaluación como puede, obviamente no es lo óptimo, Claro, pero lo que siempre busca es ayudar a la persona. Así funciona. efectivamente. Yo ocupo a Pepito, que es un muñeco de acción, así que ahí aprovecho de siempre, aprovechar siempre. Ahí hay una Bueno, alumna que lo conoce y me ha servido para poder explicar ciertos ejercicios que por el espacio no lo puedo explicar, así que siempre hay que ya, ingeniársela en esto. sí. Así que eso, sería, ¿cómo te gustó, cómo te sentiste después No, de esto? súper bien, súper bien. Lo único que el tema de mi Instagram que no me veo, no sé por qué, si alguien sabe alguna solución. Ojalá puedas publicarlo. Publícate ¿Mm? para que te puedas, muestra tu Instagram, si no sé si se puede escribir o no, Sí, si lo puedes escribir para que te puedan, aparezca ahí y te puedan seguir. sí. Como te decía, no sé por qué se me ve la cámara en negro, pero espero que la gente lo vea bien, solamente. Y no, la conversación súper buena, o sea, me encanta hablar del tema del entrenamiento, es lo que más me gusta, así que te agradezco por la buena onda y bueno, y a Grupo Physic, que ya igual lo llevo siguiendo hace un tiempo. Como te decía, conozco a Vanessa, Vanessa se contactó conmigo y tengo muy buenos recuerdos de ella como profe, así que atento a lo que hacen, vi que también iban a hacer un diplomado, así que están creciendo bastante, haciendo cosas súper buenas, así que felicitaciones a ustedes igual como equipo. De hecho, te damos las gracias y siempre bienvenido a esto, porque de una otra forma la idea siempre es tener una conexión con distintos profesionales y hacer enriquecer esta actividad de otra forma. Así que te doy las gracias por esta conversación, muy entretenida, de verdad. Personalmente lo pasé muy bien, así que te dejo invitado en algún momento, si es que hay que hacer otra conversación, ahí estaremos. Así que ojalá puedas escribir, no sé, tu Instagram es de Nelson, Nelson, no, a ver, nelsonvera.de. lo voy a escribir yo, cosa que aparezca. Entonces Yo son, igual aprovecho de dejarte la invitación para alguna actividad que hagamos como corporación de deportes, ¿te parece? muchas gracias. Así que ahí estamos, nelsonvera.de. nelsonvera.d. Así Sí, que a todos los que vieron esta conversación, el Instagram lo pueden seguir. Así que estaremos hablando en otra entrevista, pues. Así que esperemos sería que se dé otra oportunidad, así que
La disposición está. Muchas gracias, Nelson, y que te vaya excelente con este tema de la pandemia, lo mejor. Muchas gracias a todos los que nos vieron y los van a ver, así que un saludo, me despido, que estés bien, Igual, cuídate. igual, chau, chau. Chao. Aquí.